Hola amigos estudiantes, ¿qué tal? En esta oportunidad les saluda nuevamente el profesor Cristian Tello para continuar con nuestro repaso solucionarios de las preguntas de exámenes de admisión a la Universidad Nacional Emilio Valdezán en el curso de Geometría. Ahora chicos, en su material vamos a trabajar en la página número 31. Veamos a partir de la pregunta 66, ¿ya? Vea bien, según el problema nos dicen que se va a levantar pues un pedestal, ¿no? De esa manera lo indican, que va a tener forma de tronco de pirámide cuadrangular. Tronco de pirámide cuadrangular. ¿Qué elementos nos dan? Nos dan, las aristas de las bases, ¿no? Que miden 1 y 0,6. Esto está expresado en metros. Mientras que la altura del tronco es de 2,1. ¿Ya? Listo. Si se saben esas dimensiones, nos dicen cuál es el volumen de concreto necesario para, ¿no?, poder construir este pedestal. Bien. Para tronco de pirámide regular vamos a utilizar la fórmula respectiva. ¿Ya? ¿Cuál es esta fórmula? La fórmula es la tercera parte de la altura del tronco de pirámide. Y si llamamos a las áreas de sus respectivas bases, área A y área B, por darle un nombre, se le coloca el área A más el área B más la raíz cuadrada del producto de dichas áreas, ¿ya? Raíz de A por B. Bueno, entonces, ya que conocemos la fórmula, pasemos al cálculo, ¿está bien? Diremos, ¿cuánto es la altura del tronco de pirámide? 2,1. Divídalo entre 3. Va por el área. Área. Las bases son cuadradas. ¿Está bien? Es un tronco de pirámide cuadrangular regular. Entonces, su área es lado cuadrado. Te va a decir 1 al cuadrado. Bueno, lo voy a poner así. Más el otro de 0,6, colocarás 0,6 al cuadrado y luego viene la raíz del producto. Pero sería 1 al cuadrado por 0,6 al cuadrado. Bueno, ese cuadrado con la raíz se va a terminar anulando. Bien, entonces cuando uno haga la operación, ¿está bien? Entonces vamos a decir acá, calculando, ¿no? A ver, vamos a decir el volumen. Resulta ser lo siguiente. Usted vea en sus claves, haga la operación respectiva, ¿ya? Y bueno, como todo está expresado en metros, la respuesta le debe dar, luego de la operación, 1,372 metros cúbicos. Muy bien, entonces solamente estaba para reemplazar, ¿eh? Se conocían todos los elementos para reemplazar en la fórmula. Caso número 67. Acá me dicen, ¿cuántos baldes de pintura cuyo rendimiento son 25 metros cuadrados cada uno serán necesarios, ¿no?, para pintar las paredes laterales de una pirámide triangular regular? Desde el momento que me dicen pirámide triangular regular, el triángulo de la base debe ser, ojo, un triángulo equilátero, ¿ya? Esa es la condición. Muy bien, entonces tengo que calcular el área lateral de esta pirámide y luego tendríamos, ¿no?, por lógica, dividir entre el área o el rendimiento de cada balde para sacar el número de baldes necesario. ¿Está bien? Pero me dicen que cada cara lateral y la base de dicha pirámide forman un ángulo de 53 grados. ¿Está bien? Mientras que la arista de la base mide 12 raíz de 3. Bien, ahí tenemos la información. Hagamos lo siguiente, ¿no? Dado que la base es un triángulo equilátero, entonces podemos hacer algunas mediciones. Por ejemplo, si esto es 12 raíz de 3, la altura debe caer en el punto medio. 6 raíz de 3, 6 raíz de 3. Pero como es un triángulo equilátero, acá tenemos en la base ángulo de 60. Y por tener un ángulo de 60, si 30, y esto es desarrollo notable, si 30 mira 6 raíz de 3, 60 mira ese valor por raíz de 3. Entonces sería 6 raíz de 3 por raíz de 3 me da 18. Toda la altura de la base es 18, pero la altura en una pirámide regular, usted debe recordar que siempre cae en el centro de la base, en este caso en el baricentro, que divide de 1 a 2.
Si todo es 18, entonces esta porción debe ser 12 y esta porción debe ser 6. Si usted tiene un triángulo de 37 mirando 6, por consecuencia, ¿cuánto es la hipotenusa? Por eso la hipotenusa sería 10. Desarrollo del 3, 4, 5. Entonces, este 10 debe ser la altura en la cara lateral de dicha pirámide, por supuesto. Bueno, jóvenes, entonces, ¿cómo se calcula el área lateral? Vamos a nuestra fórmula. Vamos a decir, profesor, área lateral para una pirámide regular es semiperímetro de base multiplicado por el apotema. Esa es la fórmula. Entonces vamos a decir, el área lateral me debe dar. Si la base es un triángulo cuyo lado es 12 raíz de 3, su perímetro sería 12 por 3 lados que tiene. 12 por 3, profesor, perímetro sería 36 raíz de 3. 36 raíz de 3. Pero, como yo quiero la mitad, va a ser 18 raíz de 3. ¿Ya? ¿Cuánto mide el apotema? El apotema me salió 10. Entonces, ya tenemos que el área lateral debe ser este valor, ¿no? 180 raíz de 3. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el número de baldes? Habíamos dicho, número de baldes será todo este resultado, 180 raíz de 3, todo eso lo divide entre el rendimiento de cada balde, ¿no? Para sacar el número. Como cada balde rinde 25, usted haga la operación. Y bueno, incluso en el ejercicio está indicado, considere raíz de 3 aproximadamente 1,73. Haga la operación y debe aproximarlo al entero más cercano y encontrará la cantidad de baldes pedidos, ¿no? Solamente le falta realizar esa división. Muy bien, para el caso 68, trabajamos con una pirámide regular. Mire que no especifica si esta pirámide tiene base triangular, cuadrangular, hexagonal. Se entiende que es de forma general, ¿no? Yo, por un poco de comodidad, acá he trabajado con una pirámide de tipo cuadrangular regular. ¿Está bien? Entonces, en una pirámide regular, el ángulo diedro determinado por una cara lateral y la base es un ángulo teta. El ángulo diedro es el ángulo formado entre dos planos. Entre la cara lateral y la base, ahí tenemos en el gráfico el ángulo diedro teta. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la razón entre el área lateral y el área de la base de dicha pirámide? Quiero área lateral dividido entre área de base. Bueno, acabamos de ver en el ejemplo anterior cómo se mide el área lateral. Recordando, profesor, área lateral es semiperímetro de base por el apotema, ¿no? Claro que sí. Entonces, el apotema es esto. Ya está. Como me he puesto de ejemplo una pirámide de base cuadrangular, vamos a ver lo siguiente, ¿no? Yo voy a decir que esto de acá sea, digamos, la arista básica. Bueno, acá voy a poner un L para no trabajar con fracciones y que esto sea abajo 2L. Porque esta altura cae en el punto medio, ¿no? Por base media tendría eso. Entonces, si yo digo área lateral, me debe dar el siguiente resultado. Semiperímetro de base. Si tengo 4 lados, entonces el semiperímetro sería multiplicado por 2. Claro que sí. Entonces yo voy a tener 2 veces la arista básica, 2L, multiplicado por el apotema. Profe, entonces, ¿cuál es la expresión para el área lateral? Bueno, en este caso, con este ejemplo, sería 4 veces L multiplicado por apotema. Ahora, ¿usted quiere dividir con el área de la base? Bueno, como hemos elegido de ejemplo una base cuadrangular, su área sería simplemente lado al cuadrado. Lado al cuadrado. Entonces, el lado 2L, usted lo eleva al cuadrado, entonces, ¿qué va a tener? Bueno, va a tener simplemente 4L cuadrado. A ver, le dijeron, hay el cociente, la razón entre ambos. Bueno, si dividimos, ¿qué es lo que está ocurriendo? Este 4 se va a cancelar,
se cancela un L y vemos que la expresión para esa razón de áreas viene a ser apotema arriba y L abajo. Pero como las claves están en función del ángulo diedro entre ambas caras, ¿con qué razón trigonométrica puede expresar el cociente entre el apotema y el L? Bien, entonces si queremos calcular el área de la base, como hemos asumido que es una base cuadrangular, ¿no? Entonces el área sería lado al cuadrado. Entonces usted pone 2L elevado al cuadrado, va a tener 4L cuadrado. Por lo tanto, esto se va a cancelar cuando uno haga la división, jóvenes, ¿no? Este 4 se cancela con este L y lo que está quedando es el apotema sobre L. Pero las claves están en función del ángulo diedro, ¿no? Entonces, en este triángulo rectángulo donde está el ángulo diedro, puede escoger una razón trigonométrica que relacione apotema arriba y L abajo. Apotema sería la hipotenusa y L sería el cateto adyacente. Entonces, por definición trigonométrica, hipotenusa entre cateto adyacente, eso corresponde a secante. Y ese será el valor de la razón pedida entre ambas áreas, ¿ya? Muy bien, secante del ángulo diedro. Muy bien, entonces vamos a pasar a la 69. Por si acaso en la 67, si usted ya calculó lo que le dije, le debe dar aproximadamente, ¿no? Porque se redondea un entero, la cantidad de 9 baldes, ¿ya? Entonces sigamos. En la 69 tengo como depósito un vaso con forma de tronco de cono invertido. Ahí lo vemos, ¿está bien? Dimensiones están definidas, 3 abajo, 6 arriba los radios, ¿ya? Y la altura de 15. Vamos a vertir agua hasta que alcance el nivel de la tercera parte de la altura del vaso. Bueno, entonces si todo el depósito tiene 15 de alto, entonces su tercera parte, 15 entre 3, la altura, ¿no?, del líquido va a alcanzar 5. Bueno, la pregunta es, con esta información, ¿cuál es el volumen de agua que va a estar contenida en el vaso? Bien, el volumen del agua contenido también va a adoptar la forma del vaso, es decir, vamos a usar la fórmula del volumen del tronco de cono. Pero ¿cómo se calcula, pregunta incógnita, el volumen de un tronco de cono? Si usted tiene la altura, lo divide entre 3, es un derivado de pirámide, ¿no?, con bases circulares. Entonces le va a salir radio mayor al cuadrado más r menor al cuadrado y más r por r. Interesante. Esa sería la forma ya para tronco de cono recto. Muy bien, entonces ya tengo la altura y bueno, los radios mayor y menor. El menor tenemos 3. Pero el mayor del tronco de cono donde está el agua no. Hay que calcularlo, jóvenes. Veamos. Para calcular este radio que necesitamos, como esto de acá mide 5 la tercera parte, ¿no?, entonces podemos poner 5 y acá sería 10. Vea que la relación dividida es de 1 a 2. Para calcular una paralela a un trapecio hay una fórmula conocida, ¿no?, la vamos a utilizar, que es de la siguiente manera. Vea bien, ¿no? A 5 le puedo llamar K y a 10 el 2K, ¿no?, porque es su doble. Entonces sería producto cruzado, 6 por K, más el otro producto cruzado. Si acá hay K, esto es 2K. 3 por 2K, 3 por 2K, ¿qué va a dar? 6K. ¿Está bien? Y además se divide entre la suma de particiones. Si esto era un K con 2K, la suma de particiones 3K. Entonces vea, tiene arriba 12 y entre 3, profe, acá salió 4, ¿ah? Salió 4. Muy bien, entonces ya tenemos el valor, reemplazado. Reemplacemos. El volumen de agua es el volumen de ese tronco de cono. Entonces sería tercera parte de la altura, que es 5. 5 tercios. Los radios son entonces 4 con 3, ¿ya? 4 con 3. Le voy a poner 4 al cuadrado, 3 al cuadrado y el producto. Volumen. Bueno, acá sigo. Bueno, en realidad es pi h tercio. Nos estamos olvidando este pequeño detalle. Se coloca por pi. Bueno, ahora sí, ya está corregido. Entonces sería 5 pi tercios
acá usted tiene 16, acá usted tiene 9 y acá tiene 12. Acá debe terminar la operación. ¿Por qué? Porque ¿cuánto suman esto? 16 con 9, profe, sería esto 25. Y 25 con 12, profesor, esto sería el valor 37. Si lo multiplica por 5, a ver, 35 va 3, 15 y 3. Debemos tener, luego de la operación, el volumen de agua contenido en el depósito como 185 pitercio unidad cúbica. Bueno, eso sería el resultado luego de operar, ¿no? Y efectivamente lo encontramos, chicos, vean bien su material, en la clave C. Pasemos al problema número 70. En la 70 tenemos la siguiente pregunta. Dice, un fabricante de disfraces quiere confeccionar capas con 1,20 m de largo, pero dice, el corte de tela para la confección de la capa corresponde a la superficie lateral de un tronco de cono de revolución. Ajá, así como se muestra. Dimensiones. Bueno, lo que yo tengo son los radios de las bases, pero están en centímetros. 10 centímetros, 25 centímetros. Bueno, la pregunta es, ¿cuánto es el área de tela que se requiere para confeccionar cada capa? Interesante la pregunta, y es un modelo tipo de cono. El desarrollo lateral de un tronco de cono efectivamente sería una especie, es en realidad un trapecio circular. Entonces, ese sería el corte de tela para la capa. Entonces, si yo quiero el área de la capa, es el área de ese trapecio circular. Entonces, vamos a decir, profe, ¿cómo se calcula el área del trapecio circular? Bueno, el área del trapecio circular, al igual que en el área del trapecio, ¿no?, de las figuras planas conocidas, rectilíneas, es suma de bases entre 2 multiplicado por su altura. Lo que pasa que las bases de este trapecio circular vienen a ser los perímetros de los círculos en las bases, es decir, es 2pi por radio. Si este radio mide 10, 2pi por 10 me debe dar 20pi. Y si acá usted tiene 25, 2pi por 25, ¿qué me da? 50pi. Ya. Pero ojo que estamos en centímetros. Por lo tanto decimos, suma de bases, bueno, vamos a poner 20pi, más la otra base, 50pi, dividido entre 2 y multiplique por la altura. Pero debe estar homogéneo. Como acá es 1,2 metros, multiplicamos por 100 para que esté en centímetros. En centímetros, ¿a cuánto equivale? A 120. ¿Ya? Entonces multiplica por 120. Usted hace la operación y ¿en cuánto le va a resultar? ¿En qué unidades? Le va a resultar en centímetro cuadrado. Pero si usted ve las claves están en metros cuadrados. Incluso me dicen, considera el pi como 3,14. Entonces cuando coloque el área del trapecio es el área de la capa. Vean la operación, 50 más 20, 70. Entre 2 va a poner así, 35 pi, pero a pi le pone 3,14. Y multiplicado por 120. Eso es, pero esta expresión, como le dije, está en ¿qué cosa? En centímetro cuadrado. Para que lo lleve a metro cuadrado hace la equivalencia, ¿no? 1 metro son 100 centímetros, 1 metro cuadrado sería 10 a la cuarta centímetro cuadrado. Cuando haga la operación, el resultado será el área de la capa ya en metros cuadrados. En metros cuadrados usted opera esto y lo lleva a metro cuadrado y le debe dar el valor de 1,32 debe ser el resultado. Ya está. Muy bien, interesante pregunta, ¿no? Modelo de eco. Vamos a la número 71. En la 71 se muestran dos conos que son congruentes, ¿no? Tenemos acá un cono, pero si está hacia abajo, bueno, en realidad le llaman embudo por la forma, ¿no? Porque está hacia abajo. Pero en realidad se trata geométricamente de dos conos congruentes. Ambos tienen altura 10 y bueno, entonces vamos a trazar, dice acá, siguiendo la información del texto, vamos a trazar un plano paralelo a la base, pero mire, ese plano que yo trace, al cono lo corta y me va a dar un círculo, al embudo lo corta, también me da otro círculo, pero me dice, en una determinada posición, el área de la sección en el cono debe ser el doble del área de la sección en el embudo. Por eso, si yo le pongo área S, el otro es 2S.
Si eso se cumple, entonces me piden cuál es la distancia, ¿no es cierto?, entre el vértice del cono al plano secante, que está determinado por X. Bien, interesante pregunta, chicos. Vean bien, ¿ah? ¿Cómo vamos a encontrar esto? Si me dicen que esta área es el doble de la otra, yo le voy a poner acá un radio R menor a esta sección. Y acá le voy a poner un radio R mayor, ¿no? Por lo que se observa. Entonces vamos a decir, esta área, por dato, esta área circular, pi por radio mayor al cuadrado, debe ser igual al doble del área de este otro círculo pequeño. Entonces, cuando usted haga la operación, ¿qué es lo que va a obtener? Ah, pues se va el pi. Saco la raíz y ¿qué me queda? Profe, me queda R mayor es igual a ¿qué? Bueno, se cancela el pi, pero cuando saque la raíz me va a quedar R raíz de 2. Mire que esa es la relación, ¿ah? El radio de él es R por raíz de 2. Ay. Entonces, pero como son congruentes, obviamente que estos ángulos son iguales. Y yo creo que ahí está la clave, porque le vamos a aplicar, ¿qué les parece? Dado que esto es X, se le puede aplicar la tangente de alfa. Y eso es lo que vamos a hacer. Profe, a ver, coloquemos. La tan de alfa debe ser, en este triángulo, cateto opuesto entre adyacente, radio mayor sobre X. Pero usted también puede calcular la tangente de alfa en este otro, ¿eh? ¿Se da cuenta? Porque esto es X y este segmento, ¿cómo se va a llamar? La diferencia 10 menos X. Claro que sí. Ajá, entonces a ver, diga, ¿qué cosa es tan de alfa? Profesor, opuesto entre adyacente. Sería R menor sobre el adyacente 10 menos X. Pero como usted ya tiene el valor, ¿por qué no lo reemplazamos de una vez? Claro, a ver, reemplacemos de una vez. El R mayor es R raíz de 2. Ya está, sobre X. Acá se cancela y ya podemos realizar la operación, ¿eh? Vea bien. A ver, hagamos la operación. Multiplicamos en aspa, me queda X igual a 10 raíz de 2 menos X raíz de 2. Ajá. Si yo lo agrupo, esto pasa a sumar, ¿no es cierto, muchachos? Obviamente en la operación le factoriza el X y le va a quedar raíz de 2 más 1 igual por aquí a 10 raíz de 2. Ajá. Entonces, yo tengo que pasar a dividir y voy a tener 10 raíz de 2 arriba y el raíz de 2 más 1 abajo. Pero por la ley del álgebra esto no se puede dejar la raíz abajo. Se racionaliza con su conjugada. Raíz de 2 menos 1, raíz de 2 menos 1. Ya vio que la diferencia de cuadrados abajo, ¿qué cosa va a ser? 1. Entonces arriba me queda, bueno, puedo yo acá factorizar, ¿no? Voy a dejar mi 10. Y si el raíz de 2 ingresa a multiplicar, sería raíz de 2 por raíz de 2, va a ser 2. Y raíz de 2 por 1, raíz de 2. Miren la distancia, así sale el valor numérico. Observen sus claves, muchachos. ¿Está o no está? Debe estar. Efectivamente lo podemos ver en la clave B. 10 por 2 menos raíz de 2. Bueno, continuemos. Preguntas interesantes en este bloque porque son de geometría del espacio, ¿no? Muy bien, entonces a ver la siguiente. Una naranja que no tiene cáscaras, pero está dividido en 12 tajadas. ¿Ya? Esa es la información que tengo. Son 12 tajadas, ¿no? Acá he simulado una sola tajada, pero sabemos que el número de tajadas son 12. Entonces me dice, determine la superficie total de la membrana que debe cubrir a todas las tajadas. A todas las tajadas de la naranja que tiene 10 centímetros de diámetro. Bueno, al tener 10 de diámetro, entonces estamos trabajando con un radio 5. Si yo quiero, repito, como me pide acá el problema de admisión, ¿cuánto es la superficie o el área total de la membrana que cubre a todas estas rodajas de naranja? Entonces vamos a decir, ¿no? Si yo voy a trabajar con las 12, entonces parte del área total sería la superficie esférica. Entonces vamos a decir, calculemos el área de toda la esfera. El área de la superficie esférica, teóricamente, muchachos, viene por la fórmula 4πr cuadrado. Pero como usted sabe que el radio vale 5, entonces el área de toda la superficie esférica sería 4pi por 25, ¿no es cierto? Es 5 al cuadrado. ¿Cuánto tenemos del área de toda la superficie esférica? Pues tenemos 100pi. Ya, 100pi. Pero como puede observar,
hemos calculado el área, ¿no?, frontal, digámoslo así, de cada una de las tajadas. Pero queremos el área que cubra a las 12 rodajas. Entonces, eso me incluye, si yo analizo rodaja por rodaja, acá hay un semicírculo como cara lateral y al otro lado hay un segundo semicírculo. Entonces, cada rodaja tendría un semicírculo más otro semicírculo igual, me daría equivalente en área a un círculo de radio 5. Entonces, vamos a decir, ¿no?, el área lateral, por decirlo de algún modo, de lo que yo quiero calcular serían 12 rodajas. 12 multiplicado por el área, ya hemos dicho, medio círculo más otro medio círculo, cada rodaja encierra en la parte lateral un círculo completo de radio 5, entonces sería pi por 5 al cuadrado. Por las 12 que vamos a cubrir sería 12 por 25, si no me equivoco, 12 por 25 debe dar 300 pi. Entonces el área total ya lo tenemos, ¿no? El área total que cubre debe ser estos 300 laterales más estos que están en la parte frontal, que son 100 pi. Entonces el área que vamos a usar en total sería, jóvenes, 400 pi, ¿ya? Muy bien, unidad cuadrada. Interesante. Veamos la siguiente pregunta. Me dicen, tengo una esfera metálica de volumen V, un V1, bueno, como se le quiera llamar, ¿no? Se calienta de tal manera que su radio lo vamos a hacer aumentar en 3% del valor inicial. Ah, qué interesante. El radio de la esfera, por un calentamiento, aumenta en 3%. Entonces la pregunta es, ¿en qué porcentaje va a aumentar ahora el volumen? Bueno, hace un momento hemos visto el trabajo del área de la superficie esférica. Pues yo ahora, si yo trabajo con el volumen, bueno, el volumen para una figura esférica también tiene su respectiva fórmula, ¿no? Es 4/3 de pi por su radio elevado al cubo. Este sería el primer volumen, el volumen 1. Ahora, el volumen 2, porque va a aumentar, ¿no es cierto, profesor? Si aumenta en 3%, esa es la clave. El nuevo radio sería, si el inicio, bueno, cuando uno tiene una cantidad, siempre se asume como 100% el total. Si aumenta en 3%, sería 103%. Si usted lo quiere llevar a un decimal, divídalo entre 100, le sale así. 1,03 R, el nuevo radio de la esfera. Entonces, si yo voy a calcular el volumen 2, sería 4/3 de pi por el nuevo radio, 1,03 R, y lo elevo al cubo. Y ya ve que allí va a aparecer el volumen primero. Entonces, cuando haga la operación, le va a salir así. Vea bien, ese 1,03 elevado al cubo quedará 4/3 pi r cubo. Y el valor numérico que aparece es 1, por ahí aproximadamente, 27. Profesor, si esto yo lo llevo al porcentaje, ¿en porcentaje a cuánto equivale? Ah, porque esto era el 100%, el inicial. Entonces, el porcentaje es por 100. Si lo pasa por 100, estamos hablando de 109,27% del primer volumen. Entonces, estamos viendo que si el volumen inicial era un 100%, el nuevo volumen es 109,27%. Entonces, se ve que hay un aumento. Si le resta al 100%, un aumento aproximado de ¿cuánto? Del 9,27% del volumen. ¿Ya? Y esa sería la respuesta. Estaríamos en la clave A. Tenemos una pregunta más, ¿ya?, acerca de una esfera que es tangente a un plano. Si yo tomo un punto del plano, entonces me dice la distancia de dicho punto hacia el centro son 13 unidades. Y la distancia del punto en el plano al punto de la tangencia es 12. Con esa información, ¿cuánto es la superficie esférica? Bien, entonces, como la condición es de tangencia, entonces ahí se define, ¿no? La condición de tangencia, si usted une el centro con dicho punto, va a dar a 90. Y se formaría simplemente, jóvenes, un triángulo rectángulo.
donde 13 viene a ser la hipotenusa, 2 el cateto. Usted aplica Pitágoras y es conocido que eso es 5. Pero ese 5, ¿con quién coincide? Con el radio de la esfera, claro que sí. Y como le pidió el área de la superficie esférica, para área, fórmula 4pi radio cuadrado. Reemplaza 5 al cuadrado, 4 por 25, profesor, tendríamos 100pi. Listo, unidad cuadrada. Vamos a la siguiente página de su material. Página 33, muchachos. Página 33, problema 66. Tiene un triángulo rectángulo ABC con la hipotenusa C que mide 14, pero se va a trazar la cebiana BD. Condiciones: ángulo de 40 en C y la cebiana forma 30. Bueno, cuando aparece un triángulo rectángulo, lo hemos dicho ya en diversas ocasiones, se recomienda trazar la mediana relativa a la hipotenusa. Claro que sí. ¿Por qué? Porque esta mediana tiene teorema. Si este punto es el punto medio, porque estoy trazando mediana, la teoría me dice que va a medir ¿cuánto? La mitad de la hipotenusa. Si todo esto es 14, chicos, esto sería 7. Recuerde que está en el punto medio, entonces esto es 7. Ya ve que se forma triángulo isósceles, entonces aproveche los ángulos repetidos. 7, 7, 40, 40. Te completa 40 más 40, afuera le va a dar 80. Se trata de un triángulo rectángulo, si acá hay 40, el otro es su complemento, 50 grados. Profe, 50 más 30, afuera que me da la suma. Oye, coincidentemente 50 con 30 es 80. ¿Qué comprobamos? Profe, comprobamos que este triángulo, ¿qué cosa es? Es un triángulo isósceles. Por aparecer un triángulo isósceles, comprobamos que la cebiana mide igual que la mediana relativa a la hipotenusa, es decir, una longitud de 7. Caso 67, me muestra un triángulo con las siguientes características: 40, 60, una bisectriz, pero me dice el problema que estas longitudes se repiten, A con C, A con C. Entonces, como forman 40, estamos viendo que acá se produce algo especial. ¿Qué cosa? Que este triángulo con este otro triángulo van a ser congruentes. A ver, comprobemos. El triángulo ABD debe ser congruente con el otro, con el triángulo DS. Caso de congruencia, lado, ángulo, lado. Sí, porque tienes C con A formando 40, C con A formando 40. Y como son congruentes, cualquier otro elemento entre ellos se repite, va a medir lo mismo. Entonces yo digo, si el A está mirando 60 grados, el A del otro, por la congruencia, le corresponde también un valor de 60. Así que esto remata de inmediato el ejercicio, porque en este triángulo no sombreado, la suma de ellos me da el de afuera. 40 más X le ponemos igual a 60. Entonces el ángulo pedido, chicos, sería 20 grados. Nada más. Listo. Siguiente, 68. El problema está en texto. Tengo un triángulo ABC, ¿está bien? De tal manera que las bisectrices exteriores de los ángulos B y C. Acá debemos colocar ángulos iguales porque me habla de bisectrices. Esas bisectrices exteriores de B y C determinan, dice, un ángulo, ¿está bien? Determinan un ángulo que mide el doble del ángulo A. Por eso al A le puse X, el otro es 2X. Entonces, ¿cuánto mide el A? Jóvenes, esto es un teorema. Cuando queremos calcular el ángulo formado entre dos bisectrices exteriores, vamos a decir, pues por teorema, esto se calcula así. Ángulo formado, 2X, debe ser igual a 90 menos la mitad del ángulo opuesto, que es X. Habría que ver en la operación qué es lo que nos sale. El X medio lo puedo pasar a sumar con 2X. ¿Y cuánto me debe dar eso? Profesor, me da 5X medios. Y si eso es igual a 90, ya ve lo siguiente. Quinta de 90, 18. Y por 2, vemos que esto va a cumplir para un ángulo de 36 grados. Así es, 36 grados. Bueno, eso fue luego de la operación, pero vamos a avanzar ahora a la número 69.
Está trabajando, dice, con un polígono equiángulo. Equiángulo, es decir, todos sus ángulos tienen la misma medida, solo los ángulos. Se sabe por condición que si yo sumo, hago la sumatoria de las medidas de 8 ángulos internos, me va a dar 1296. Entonces yo digo, bueno, yo puedo calcular la medida de un ángulo interior de dicho polígono simplemente dividiendo, pues esa sumatoria de 1296 lo divido entre los 8 ángulos y voy a saber cuánto mide uno de ellos, ¿no? Ya, ¿cuánto debe ser 1296 entre 8? Eso nos da un valor de 162 grados. Conociendo el ángulo interior, también se va a conocer el ángulo exterior, porque la pareja de interior con exterior siempre son suplementarios, suman 180. 762, ¿cuánto falta para 180? Para 180 va a faltar 18 grados. Ahí está. Entonces, trabajo más fácil con el exterior, porque su fórmula es conocida. ¿Cuál es la fórmula del ángulo exterior? Es 360 sobre el número de lados del polígono. Bueno, entonces descubrimos que el número de lados termina siendo 360 entre 18. ¿Cuántos lados va a tener el polígono en cuestión? Profesor, tiene 20. Se trata en realidad del llamado icosahedron. Muy bien. Siguiente pregunta, muchachos. Seguimos. Número 70. Tenemos un cuadrilátero para la número 70, ¿está bien? Ya, en este cuadrilátero ABCD, dos personas, José y Carlos, se encuentran en los vértices C y D, en estas dos posiciones. Ojo que el ejercicio me da las medidas de A y de B, que son de 70 y 100 grados cada una. Entonces me dice, estas personas caminan por la mitad de sus posiciones. ¿Qué se puede interpretar? Porque esta es otra pregunta modelo DECO, caminar por la mitad de su posición. Eso se interpreta como ir por la dirección de la bisectriz del ángulo, ¿no?, donde está ubicado. ¿De qué otra forma más va a interpretar ir por la mitad de la posición? Por la bisectriz, ¿no? Alfa, alfa, beta, beta. Entonces, cuando ellos caminan se van a encontrar en un punto, ¿no es cierto? Ese punto será un punto F. ¿Cuánto mide entonces el ángulo que forman dichos recorridos? Bien, entonces esta es otra de las fórmulas conocidas, pero para el caso de los cuadriláteros, ¿ya? Esto quiere decir que el ángulo que voy a calcular es el ángulo formado por dos bisectrices internas consecutivas de un cuadrilátero. Profe, ¿y acá hay teorema? Claro, lo hemos visto anteriormente. Para este tipo de situaciones es algo directo. ¿Cómo se calcula el ángulo? Simplemente, muchachos, mire, directo, ¿eh? La semisuma de los otros dos. Va a sumar 100 con 70. Lo divide entre 2, le va a salir 170 entre 2. Es decir, el ángulo formado, 85 grados. Muy bien, bueno, y ya hemos resuelto esta pregunta. Entonces de la 70 avanzamos a la siguiente, 71. Tengo un trapecio isósceles por condición el ABCD. Bueno, acá lo que se hace es, se van a prolongar estos lados, va a haber arriba un punto E de corte con las siguientes condiciones. BE con AC son iguales y AB con BC son iguales. ¿Cuánto vale el ángulo X de la figura? Bien, para este caso, primero, acá hay un triángulo isósceles, B con B, acá también le corresponde otro X. Por ángulo exterior, acá afuera sería X más X, pues ahora voy a tener acá 2X, así es. Recuerde, le dijeron, está trabajando con un trapecio isósceles, entonces estos lados van a ser iguales, ¿eh? Claro, si esto es B, esto también sería B, ¿no? Pero si es un isósceles, está bien, entonces el que está acá se debe repetir acá, ¿no? Porque hay simetría. Ah, bueno, entonces esta es la clave. Si se repiten isósceles arriba, 2X, 2X. Pero además hay otro isósceles adicional, A con A, A con A. Entonces este X le corresponde un X en el otro extremo. De esa manera, arriba podemos visualizar un triángulo con sus ángulos ya conocidos. Si realiza la suma, 2 más 2, 4 más 1 son 5X.
Estas 5x son iguales a 180. Así que el ángulo pedido, muchachos, entre 5, valor de 36 grados. Listo, 72, figura harto conocido, un cuadrilátero con una circunferencia dentro. Eso se llama cuadrilátero circunscrito. Para esos casos interviene nuestro buen amigo Henri Pitot. Henri Pitot nos dice que la suma de lados opuestos en este tipo de cuadriláteros resulta ser del mismo valor numérico. Así que esto era directo. Va a sumar ya, va a decir x más 8. Le debe dar lo mismo que sumar x más este valor, 4x más 2. A la izquierda va a tener, bueno, un x ya lo puedo ir cancelando. Me va a quedar x más 8 igual a 4x más 2. El 2 lo pasa a restar, le va a quedar 6. El x páselo a restar, le queda 3. 6 entre 3, profesor, sin mayor esfuerzo. El valor que cumple son 2 unidades. Bien, número 73. 73 tengo un triángulo, voy a trazar una paralela al lado AC en los puntos J y K. Si BK vale 12, ¿cuánto vale KC? Pero me dan, miren, la relación siguiente. 5BJ es igual a 3AJ. Cuando vienen datos de este tipo, ya se ha dicho también que se debe tomar cruzado. BJ como 3 y AJ como 5. Llévelo al gráfico. BJ como 3, le puede poner 3L, una constante, y el AJ le pone 5, ahí está. Cuando hay una paralela, ¿a qué teorema recurrimos? Profe, ese conocido, claro, el llamado teorema de Tales de Mileto. Y Tales nos plantea de inmediato una proporción de segmentos. Veamos la proporción, vamos a decirla acá. 3L entre 5L. Me debe dar 12 con X. Listo. La constante termina anulándose. Saca tercia. Acá le queda 4. Y en la operación 4 por 5. Resultado 20 sería nuestra respuesta. Bien, 74. Volvemos a la pregunta de geometría del espacio. Dice que se va a medir las dimensiones de un cono cuyo volumen es 96 pi. Su diámetro es 12, diámetro de la base. Entonces, si el diámetro es 12, ¿qué vamos a decir? Que el radio es 6, ¿no? En este lado, la base cónica. Bien, lo que nos están pidiendo es el valor de la generatriz. Entonces, a partir del volumen del cono, decimos, ¿cuál es la fórmula? Es pi radio cuadrado, altura sobre 3. Esto me da 96 pi. Ya, pero, el radio sí lo conozco, ojo, Profesor, radio sería, a ver, yo lo voy a poner de esta manera. Pi por radio al cuadrado sería 36. Por la altura, queremos la altura. Entonces usted pone h sobre 3. Ya, de ahí sale la altura. A ver, ¿cuánto es la altura, chicos? Pues ahora a ver, esto de acá me va a salir 12. El pi se cancela. ¿Y 12 por cuánto da 96? Creo que es por 8, ¿no? Entonces, si usted tiene un triángulo con cateto 6 y el otro cateto es 8, de inmediato, al toque nomás decimos que la generatriz, ¿cuánto mide? Con un pitagorazo sería 10 unidades. Y listo. Y la 75 para acabar esta página. Un determinado rectángulo cuya área son 18 centímetros cuadrados gira alrededor de un lado. Formará un cilindro. Dato, la longitud de la circunferencia descrita por el centro del rectángulo es 2pi. Toda circunferencia, su longitud es 2pi por radio. Usted le pone 2pi por radio para que le dé 2pi. ¿Cuál es la conclusión? Que el radio mide 1. Ya, pero es el radio que sigue, ¿no?, el centro. Pero como es el centro, es punto medio. Y si eso es 1, abajo ¿cuánto tiene? 2. Y para que el área, ¿no?, el área del rectángulo sea igual a 18, si usted tiene acá un h del cilindro, el área viene del producto de ellos dos, viene de 2 por h.
para que me dé esos 18 de datos. Entonces esto significa que H vale 9, ¿no? H vale 9. Al pedirle el volumen del cilindro, ¿cuál es la fórmula? Profesor, es pi radio al cuadrado por H. Reemplace. ¿Cuánto es el radio? El radio es 2, lo eleva al cuadrado, la altura es 9 y le da un resultado de 4 por 9. La clave ya la tiene. El volumen generado en ese cilindro sería 36 pi unidad cúbica. Ahora en la página 34, problema número 67, vea bien, me plantean un triángulo cuyo ángulo C debo calcular, pero se traza la bisectriz BE. Aquí está la condición. AB, BE y EC, los tres son iguales. Entonces, colocamos la igualdad de ellos tres y resulta que vemos un isósceles. A con A, X con X, lo vamos a repetir. Pero como la línea trazada es bisectriz, el X también debe repetirse acá. Ahora lo que va a hacer es completar medidas. Es decir, X con X, afuera va a tener 2X, pero este otro triángulo también es isósceles por la igualdad de lados. Corresponde igualdad de ángulos 2X. Entonces hacemos la suma, 2 con 2, 4 y el de arriba 5. Esos 5 lo igualamos a 180, sumatoria de internos, y entre 5, ¿cuánto es nuestro ángulo? Medida 36, ¿ya? Bien, sigamos. Para el caso 68 me hablan de un polígono cuyo número de lados quiero conocer. Pero para ello me indican que la sumatoria de medidas de sus ángulos internos corresponde a 5 veces la sumatoria de medidas de los externos. Estas son fórmulas conocidas. Por ejemplo, para sumatoria de internos es 180 por el número de lados menos 2. Y esto es 5 veces sumatoria de externos, que es un valor constante, independiente del número de lados. Esto da 360. Entonces en la operación puede ver lo siguiente, 180A, acá queda 2. Entonces n menos 2 es igual a 5 por 2, 10. Y el 2 pasa a sumar, confirmando que se trata de un polígono de 12 lados. Es decir, técnicamente estamos hablando de un dodecágono. Ya está. Siguiente pregunta. En la número 69, bueno, me muestran, dice, una porción, así lo menciona, ¿no? Una porción de queso, un molde ya. Entonces, pero tenemos en la parte frontal una figura trapecial con 16 y 20 de bases, ángulos 40 y 70. Me piden este lado. Bien, como se trata de un trapecio, ya se ha recomendado varias veces que debe trazar una paralela al lado con la intención, así es, paralela, que forme un paralelogramo y con ello trasladar las medidas de los lados opuestos. ¿Qué le parece si aquí colocamos 16 arriba y 16 abajo? Entonces 20 por aquí, bueno, con un 16 hay un 4 para completar. Pero este 70, dado que se trazó paralelo, debe estar acá también 70. Y si usted completa 70 con 40 y hay 110. ¿Cuánto falta para 180? Profe, otro 70. Ah, ya, entonces queda claro que el triángulo que se forma, este de acá, viene a ser un triángulo isósceles. Ahí lo vemos, ¿no? Porque tiene repetición del 70. Por lo tanto, el lado que están pidiendo simplemente sería igual al otro. ¿Cuánto mide nuestro lado pedido? Pues mide 4 unidades. Y esa será la respuesta. Bien, caso número 70. Para un determinado polígono se cumple ahora lo siguiente. El número total de sus diagonales equivale numéricamente a la suma del número de vértices, del número de lados y del número de ángulos centrales. Chicos, pero por teoría, para un polígono de n lados, ¿qué es lo que se cumple? El número de lados corresponde en número también precisamente a la cantidad de vértices. O sea, la cantidad de lados con la de vértices es lo mismo. Si se trata de un polígono regular, la cantidad o número de ángulos centrales es igual a la de lados. Es decir, si uno plantea la ecuación, los vértices son n, los lados son n y los ángulos centrales son n, significa que el número de diagonales, en otras palabras, para este polígono sería 3n.
Y usted ya conoce el formulario, reemplácelo. Número total de sus diagonales, profesor, es n por n menos 3 sobre 2. Y esto lo igualo a 3n. Una pequeña ecuación donde n se va a cancelar. Vea bien, el 2 pasa a multiplicar. 3 por 2, 6. ¿Qué me queda? Profe, n sale 9. Si se trata de 9, estamos hablando del nonágono. Aunque, ojo, recuerde que el polígono de 9 lados tiene un sinónimo. También se llama n-ágono. ¿Ya? Ahí estaríamos. Nonágono o n-ágono. Esa sería la respuesta. Bien, la clave, muchachos, si ven en las alternativas, es la B, porque ahí dice claramente n-ágono. Caso 71, bueno, tipo D, más es el texto que nos dan, dice Cueva, Guerrero y Flores están en el centro del campo. Bueno, la idea que sus posiciones son de tal manera que están ubicados sobre una figura, ¿no?, de circunferencia. Si el arco comprendido es de 110, piden el ángulo entre los jugadores, pero jóvenes, los jugadores al final están en una disposición tal que el ángulo que se forma está en el centro de esa circunferencia. Por la teoría del ángulo central, esto es directo, ¿ah? Cuando usted trabaja con un ángulo central, la medida del ángulo central es la misma que la del arco opuesto. Así que directamente decimos, el ángulo que forman, 110 grados. No había mayor inconveniente. Pero en la siguiente pregunta 72, la cosa se pone sí un poquito ya más interesante. Vea bien. Tiene un triángulo cuyos lados son 8, 12 y 6. Observamos una circunferencia inscrita y se traza del punto de tangencia una paralela al lado 6. ¿Cuánto mide este segmento que separa D con E? Interesante. Cuando hay paralelas se habla del teorema de Tales, pero hay que definir las medidas que tenemos por aquí. Una de ellas sería esta tangente CD, que le voy a llamar T. Y ya hemos visto nosotros que existe un teorema para calcular esa tangente. ¿Qué decía el teorema? El teorema dice, toda tangente a una circunferencia inscrita es el P del triángulo, es decir, el semiperímetro de ese triángulo, menos su lado opuesto. Volvamos a ponerlo en práctica. Decimos, la tangente T debe ser igual. A ver, haga el semiperímetro. Esto lo podemos hacer incluso directamente. 12 más 8, 20. Más 6, 26. Ese es el perímetro. Semiperímetro, la mitad de 26, 13. Réstele el lado opuesto a esta tangente. Su lado opuesto a esta tangente es el lado 6, el que está enfrente a él. Ah, muy bien. Entonces, ¿cuánto mide esta tangente, muchachos? Sería 7, ¿no es cierto? Ya, entonces, coloque. Ya sabe que esto mide 7. Pero como todo es 12, la porción AD debe ser 5. Pero si esto es X, a esto le corresponde 5 menos X. Y de esta manera ya podemos aplicar el teorema de Tales, el de las proporciones. Vea bien, ¿eh? Vamos a plantear la proporción por el teorema de Tales. A ver, la relación de lados. ¿Se podrá calcular o no se podrá calcular? Bueno, yo creo que sí, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos también conocer estos dos valores, de tal manera que los de enfrente serán proporcionales. Esto lo podemos completar de forma similar, ¿eh? Claro que sí. A ver, esta tangente de acá es igual a la otra, ¿no es cierto? Claro, si esta tangente es 7, la otra tangente es 7. Entonces esto va a ser 1. Ah, bueno, entonces, por el teorema de Tales, 7 entre 1 debe ser igual a la relación de los opuestos. Para 7, enfrente tenemos 7 más X. Claro que sí. Mientras que para el segmento que mide 1, el opuesto proporcional sería 5 menos X. Bien, entonces acá hay que operar esto en aspa. A ver, 7 por 5, 35, menos 7X me debe dar igual a 7 más X. Eso debe ser. Ya, sigamos con la operación. El 7 pasa a restar a 35. ¿De qué valor estamos hablando? Profe, sería 28. El 7 pasa a sumar, serían 8X. Sáquele mitad.
o cuarta, profe, cuarta creo, ¿no? Claro, cuarta de esto, ¿cuánto? 7, cuarta de esto 2, ya, entonces nuestro segmento sería 7 medios, o 3,5. ¿Cómo aparecen las claves? Ahí revíselo, está en decimales. Chicos, el X es 7 medios, pero lo puede representar en decimal como 3,5. Bonita pregunta del examen de la Universidad Emilio Balizán, ¿no? Capítulo circunferencia. En cambio, la 73 es otra aplicación directa porque me hablan de un cilindro nada más recto de 3 de radio y 9 de alto. ¿Cuánto mide su volumen? Si me piden el volumen, mi fórmula es, como sabemos, pi por radio al cuadrado por la altura. Entonces, opérelo, nada más. El radio es 3, lo elevo al cuadrado y la altura es 9. Nos da esto un resultado, muchachos, de 9 por otro 9. Este cilindro recto tendrá volumen 81 pi unidad cúbica. Y esa será la respuesta. Vamos con la 74. Ahora trabajo con un cono, de tal manera que su radio de base es 5 y su altura es 12. ¿Cuánto es el área en total? Me dice, porque me puede pedir área lateral, pero me pide área total. Entonces, el área total en el formulario del cono recto, muchachos, es, bueno, si el área lateral es pi RG, para el área total que se suma a la base es pi R por G más R. Si usted recuerda, lo he estudiado ya en geometría del espacio. Así que decimos, el área total será pi por R. El R es 5, y el G, bueno, el G sale por Pitágoras, ¿no? Con 5 y 12, la generatriz, esta generatriz debe ser 13, ¿no? Pitagórico, 5, 12, 13. Entonces reemplace, G vale 13, más el radio que es 5. Entonces estamos hablando del área total de esta envoltura cónica. Un valor pi por 5 por, sería acá 18. ¿Y cuánto es 5 por 18? Bueno, el valor total sería, a ver, haga la multiplicación. 8 por 5 ahí 40, va 4, 90, ¿no? Claro, 90 pi, ¿ya? Vamos a ponerlo bien acá, 90 pi. Listo, ya tenemos el resultado. Para el caso 75 me habla de la ecuación de una recta. Bien, tengo una recta cuya pendiente es 3 medios. Como la pendiente es 3 medios, ya la conozco y me dice que pasa por el punto 1, 4. Es decir, tenemos todas las condiciones. La pendiente de una recta matemáticamente, ¿cómo se puede plantear? Profe, eso siempre es diferencia de las y sobre la diferencia de las x. Si usted quiere generalizar precisamente para encontrar la ecuación general de una recta, asume un punto cualquiera xy en la recta. Entonces, la diferencia de y viene representado por y menos 4. Y la diferencia de x viene representado por x menos 1. Se le pone acá y listo. Va a empezar a operar en aspita, nada más. A ver, para darle la forma. Multiplica en aspa sería 3x menos 3. Este 2 pasa para allá, sería 2y menos 8. Y como la ecuación debe dejar el 0, vamos a llevar a la izquierda. Por lo tanto, la ecuación de nuestra recta sería 3x menos 2y y el 8 va posi. 8 menos 3 daré un más 5. A ver, revise en las alternativas, ahí debe encontrar la ecuación. 3x menos 2y, ¿ya? Más 5 igual a 0. Eso lo encuentra en la clave D, por lo visto. Sigamos. Ahora la página 36. Atención, jóvenes, esta página está interesante. Hay bonitas preguntas, vamos a analizar con calma. Porque en la primera, en la número 66, me muestran una configuración de un globo, bueno, en fin, la cosa que está sostenido y forma un triángulo isósceles. Le estamos poniendo lado A, y al tercer lado distinto, la base, le ponemos un B. Los lados, dice, deben ser enteros, por si acaso, ¿no? Enteros. Positivos, lógicamente. Como se trabaja con un triángulo isósceles, me dan de dato que su perímetro debe ser 18. Entonces preguntan, ¿cuántos triángulos isósceles con este perímetro 18 y lados enteros podemos encontrar? Bueno, para ello decimos lo siguiente. Podemos aplicar, ¿qué les parece?, el teorema de la existencia. Pero previamente, el perímetro viene representando la suma de los tres.
sería 2A más B igual a 18. Eso significa perímetro. Ahora, teorema de la existencia. Por la existencia del triángulo sabemos lo siguiente. Este lado es menor que la suma de los otros dos. Profesor, B sería menor de 2A. ¿Qué le parece? Claro, porque este lado es menor que la suma, A más A, 2A. Pero este 2A es, como pueden ver, puede reemplazarse del perímetro, que sería 18 menos B. ¿Qué le parece entonces si lo reemplazamos? Claro que sí. B menor que 18 menos B. Ajá. Seguimos por aquí. Tenemos 2B menor de 18. Tenemos la siguiente conclusión. El lado B, la base debe ser menor de 9. Menor de 9. Y los lados tienen que ser enteros. ¿Cuántos triángulos isósceles cumplirán esta característica? Bueno, si es menor de 9, B puede tomar los siguientes valores, posibles valores. Puede tomar 8. Pero si B vale 8, la pregunta es ¿cuánto vale el A? Profe, si B vale 8, entonces 18 menos 8, 10, entre 2, A vale 5. O sea, acá hay un triángulo posible que existe, que cumple. Bien. Pero si usted le pone B7, sería 18 menos 7, 11. Entre 2, 5,5. Va a tener un lado que no es entero, entonces ese se descarta. Entonces pasemos, si no es el 7, puede ser el 6. Si es el 6, sería 18 menos 6, 12. Entre 2, profecía. Acá hay un segundo triángulo, ya lo encontramos. ¿Está bien? Ya, pero un momento. A nosotros nos han dicho triángulo isósceles. Deben ser dos lados iguales y un tercero distinto. Pero vea, 6, 6 y el tercero 6, esto en realidad sería equilátero. Como es un equilátero, este no se va a considerar, ¿ah? Porque solamente me han pedido isósceles, no incluye el equilátero. Este no va. Ya sabes, si fuese impar 5, me va a salir no entero. Entonces tomo para B4. Si B vale 4, 18 menos 4, 14, entre 2, el A vale 7. Y este sí cumple, el equilátero ya dijimos que no. Probemos aún más. A ver, si B vale 3 va a salir no entero. Te puede ser hasta B2. Si B vale 2, 18 menos 2, 16, entre 2, 8. Ah, entonces este sí es un isósceles. Con 1 tampoco, porque no va a salir entero. Así que, jóvenes, ¿cuántos triángulos isósceles cumplen esta condición? Número de triángulos isósceles que satisfacen, vemos que sale igual a, solamente son 3, ¿no? Sería 3 isósceles. Interesante pregunta. Muy bien. Pasemos a la siguiente, a la número 67. En la número 67 nos dan un diagrama, un esquema, una figura conformada por dos triángulos. Medidas, alfa con beta, por acá 90 menos alfa, alfa más beta, esto mide 8, 6, e incluso me dan la relación de ellos, de 2 a 3. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto mide AB? Interesante. Esta va a ser mi incógnita. O sea, si yo calculo K, sale X multiplicado por 2. La idea aquí, muchachos, sería encontrar alguna relación que nos ayude. A ver, ¿por dónde? Veamos. Ese 90 menos alfa, ¿qué le parece ese 90 menos alfa? ¿Qué le parece si trazamos una perpendicular? La idea es la siguiente, 90 menos alfa, que esto sea alfa, y como todo es alfa más beta, que esto sea beta. Ahí ya conseguimos una bisectriz. Eso nos puede ayudar. Bisectriz, teorema, distancias iguales. Bueno, desde aquí voy a trazar una perpendicular. Entonces, van a haber longitudes iguales, de hecho, ¿no? A ver, estas dos miden igual y estas dos también miden igual. Pero estos dos triángulos no hay que olvidarse. A ver, atención, ¿ah? Está bonito el ejemplo. Estos dos triángulos en realidad son semejantes. 90 alfa, 90 alfa. Yo ya sé que la relación entre ellos va de 2 a 3, ¿ah? Va de 2 a 3. Entonces yo puedo decir, si alfa mira un 2K,
Acá ya no, vamos a utilizar otra variable, un 2b, cualquier variable, ¿no? Si alfa mira, acá no puede ser 2, acá tiene que ser 3, ¿no? Porque el elemento es 3. Vamos a poner, si esto mira un 3b, entonces el otro alfa, ¿cuánto debe mirar? Como 2. 2b. Esa sería la relación por la semejanza de los triángulos. Pero por el teorema de la bisectriz, esta distancia 2b debe repetirse acá. Entonces le pone 2b. Primera conclusión, muchachos. 2b más 3b, usted tiene 5b igual a 8. Primera conclusión, 5b igual a 8. Le saldría un valor de b, si lo quiere despejar, como 8 quintos. A ver, ¿qué otra relación más tenemos? Bueno, vamos a decir, ¿no? Vamos a decir. Ahora, estas distancias son iguales. Acá también hay relación de 3 a 2. Si el ángulo complementario de alfa mira un 3a, este ángulo complementario también va a mirar 3a. Ahí está. Pero por distancias iguales, 3a con 3a, ¿no es cierto? ¿Está bien? Acá es 2a, perdón, ¿no? La proporción es de 3 a 2. De 3 a 2, distancias iguales, 3a. Ahora sí. La segunda condición, 3a más 2a, 5a vale 6. Ah, caramba, es algo similar. 5a vale 6, entonces el a vale 6 quintos. Como usted quiere calcular este valor de aquí, entonces, bueno, a ver, ¿cuáles serían los valores? Si reproducimos el triángulo, donde está la incógnita, vamos a ver. Este es el triángulo. El AB es X, sería la hipotenusa, pero lo que yo tengo acá es 2A y 2B. Bueno, el doble de A sería 12 quintos. Y el otro, el doble de B, sería 16 quintos. Este es un triángulo conocido, por la forma. Este es un 3 por 4 y este es un 4 por 4. Entonces el X sería un... Bueno, ¿qué valor va a ser? ¿La constante cuánto es? La constante es, a ver, 4 quintos es la constante. Entonces X sería 5 por 4 quintos, ¿no? Simplemente. Entonces al momento de ver la proporción, los elementos, 5 se anula. Y bonita pregunta también. Esta longitud, muchachos, estamos comprobando que mide 4 unidades. ¿Ha visto? Estaba combinado la teoría de la semejanza con el teorema de la bisectriz para igualar medidas. Interesante, ¿no? Vamos a la número 68, otra pregunta bonita que ha planteado la Universidad Emilio Valdizán. Fíjese, 15 grados, 30 grados, 45 grados. Son notables, ¿ah? Esto es 6,6. Me pide el ángulo que forman entre JL con JA. O sea, en otras palabras, nos falta calcular este ángulo. Bueno, en el gráfico dice X, pero no piden X, pide el ángulo. Entonces lo que quiero yo, lo que piden es el ángulo Y, por darle un nombre, igual a X más 15. Bien, entonces, aprovechemos los valores que son notables. 30 grados, por ejemplo, 30 grados. 30 grados, utilizamos el 90 grados. Ese 6 viene a ser la hipotenusa. 30 tiene que mirar la mitad, o sea, 3, ¿no es cierto? Ya, ¿qué más? Ariete 45 también hay que utilizarlo, de hecho, ¿no? Si queremos reconocer el ángulo que están pidiendo, debemos trazar una altura acá. Cosa que el ángulo que estamos buscando se determina en ese triángulo. Ya, pero uno de los catetos sí es conocido. Vea bien, ¿ah? Porque si esto es 6 como hipotenusa de un 45, este cateto debe ser 3 raíz de 2. Por raíz de 2 me va a dar ese 6, pero se repiten los catetos. 3 raíz de 2 acá también. Bueno, pero 15 grados es notable. La idea es que se conozca cómo es para 15 grados. 15 grados tiene algunas modalidades, ¿no? Por ejemplo, hay variantes para 15 grados. Dependiendo los datos se puede utilizar alguno de ellos. Por ejemplo, para 15 se tiene, ¿no? Cateto opuesto, se sabe que es
raíz de 6 menos raíz de 2. En el adyacente hay raíz de 6 más raíz de 2, pero en la hipotenusa es 4. Entonces, yo voy a poner acá este valor JM, ¿no? Si voy a decir el seno de 15. El seno de 15, muchachos, en el gráfico sería 3 entre JM. Pero teóricamente, ¿qué cosa es el seno de 15? Sería raíz de 6 menos raíz de 2 entre 4. Claro, esto de ahí es raíz de 6 menos raíz de 2 sobre 4. Si usted despeja el valor del segmento JM, véalo bien, con calma, analícelo, le va a salir 3 por 4, 12 sobre raíz de 6 menos raíz de 2. Lo que pasa es que por el álgebra esa raíz o ese radical no se puede dejar abajo. ¿Cuál es el procedimiento? La racionalización. Por la conjugada, ¿no? Cuestión básica del álgebra. Te le va a poner acá raíz de 6 más raíz de 2. Raíz de 6 más raíz de 2. Y vea bien el resultado, ¿eh? Observe el cálculo. Esta diferencia de cuadrados es 6 menos 2, 4. 2 entre 4 sería 3. Multiplicados por ellos sería 3 raíz de 6 más 3 raíz de 2. Eso es lo que mide el segmento JM. Pero acá yo tengo ya 3 raíz de 2 anticipado. Para completar el valor, lo que queda sería 3 raíz de 6. Qué interesante. El segmento que me queda es 3 raíz de 6. O sea que si yo le aplico la tangente de X, sería cateto opuesto 3 raíz de 2 y el cateto adyacente 3 raíz de 6. Oiga, si usted divide 3 raíz de 2 entre 3 raíz de 6, le va a quedar 1 entre raíz de 3. ¿Para qué ángulo la tangente es 1 entre raíz de 3? Qué interesante, eso cumple para 30 grados. Si el X demostramos que sale 30, por lo tanto el ángulo pedido es 30 más 15. El valor que se debía marcar acá es 45, ¿no? Claro, miren, la Universidad Emilio Valdezán pidiendo el conocimiento de ciertos triángulos notables, como el de 15 también, ¿no? Además, en la siguiente pregunta, continuando con el gráfico, solo que lo he extraído para analizarlo aparte, el triángulo JMA, que tiene 15 con 30 y este lado es 6, ahora lo que me dicen, encuentre el área de su región triangular. Bueno, entonces, si queremos aplicar el base por altura entre 2, el clásico, necesitamos recordar que para 15 grados, dado que acá hay 30, chicos, fíjense bien, acá utilizamos de nuevo al 30, que sería 6. Esto enfrente es la mitad 3. Y esto es 3, pero por raíz de 3. ¿Ya vio? Pero 15 grados tiene la siguiente relación entre cateto y cateto, por si acaso. Si 15 mira algo, el mayor es ese cateto por 2 más raíz de 3. Eso se puede deducir, se desprende del caso anterior. Entonces, veamos. Este segmento es calculable. Según la teoría, si 15 mira un valor, el adyacente es ese valor por 2 más raíz de 3. O sea, este de acá es 3 por 2 más raíz de 3. Si yo lo quiero considerar a toda la base JA, a ver, hagamos el cálculo rápidamente. El JA sería la suma de ellos dos, 3 por 2, 6. Más 3 raíz de 3, más otro 3 raíz de 3. O sea que la base del triángulo se puede expresar como 6 más 6 raíz de 3. Por lo tanto, el área ya está definido. Chicos, veamos. El área de la región triangular JMA sería base por altura entre 2. La base es esta. 6 más 6 raíz de 3. La altura relativa es 3, pero lo divide entre 2, por ser región triangular. Entonces vea, saca mitad, queda 3. Ese 3 por 3 factorizado ya sería un 9.
pero como está factorizado, ¿no es cierto?, quedaría 1 más raíz de 3 o raíz de 3 más 1, que al final es lo mismo, unidades cuadradas por ser el cálculo de un área. Qué interesante. Vamos a la siguiente pregunta. Ya estamos, jóvenes, en la número 70. Vea bien. Como puede observar, la Universidad Emilio Valdizán está planteando el capítulo de elipse, ¿no?, perteneciente a uno de los últimos temas que se estudia de la geometría analítica. Vea bien. Me dicen lo siguiente. Tenemos que usando, dice, la ley de la gravitación universal, Isaac Newton demuestra que la primera ley de Kepler por el movimiento planetario, ¿no? Ahí se puede deducir que la Tierra gira alrededor del Sol, ¿no es cierto? Y el Sol está ubicado en uno de los focos de esta trayectoria elíptica. Es cierto, eso es lo que dice la ley de Kepler. La Tierra no da una circunferencia cuando gira alrededor del Sol, lo hace en una forma elíptica, eso es cierto. Entonces en la elipse hay dos focos, en uno de esos focos está ubicado el Sol. Entonces cuando la Tierra pasa en la posición más cercana al Sol se llama perihelio y en la parte más lejana se llama afelio. Bueno, son nombres, ¿no?, que se ven en la geografía, pero para nuestro caso, que queremos hacer cálculo matemático, me dice, en esta posición perihelio, la Tierra del Sol se encuentra a 9,16 por 10 a la 7 millas. Pero cuando la Tierra está en el afelio, la distancia al Sol es de 9,46 por 10 a las 7 millas. Bueno, nos piden la excentricidad de la elipse. Profesor, ¿qué cosa es la excentricidad? Bueno, cuando uno trabaja con una elipse hay ejes. Por ejemplo, si estoy acá con el eje Y, estos valores serían el valor B y B. Mientras que con respecto al eje horizontal X, estas dos longitudes vienen a ser A con A, por si acaso. Y entre el centro y el foco hay una longitud que se le llama C. Así que cuando uno estudia la elipse, incluso dice de que esta longitud también es A. Y hay incluso una relación pitagórica, ¿no? B cuadrado más C cuadrado me daría A cuadrado. Pero, ¿qué cosa es la excentricidad? Para nosotros, que estudiamos la elipse, sabemos que la excentricidad es el valor de C dividido entre A. ¿Ya? Entonces, el A lo podemos sacar porque miren, acá hay A a la izquierda y hay A a la derecha. Entonces, el 2A vendría a ser la suma de estas dos distancias. Eso es lo que pasa. Vea, vamos a hacer la operación acá a un costado. Tenemos 2A, ¿ya? Tenemos que sumar el 9,46. El por 10 a la 7 lo dejamos porque al final, como es una división, se va a terminar anulando. Trabajemos con esto. 9,46 más 9,16. Bueno, hagamos un esfuerzo. El 2A debe ser 6 con 6, 12 va 1. A ver, 6 y 1, ¿qué cosa tenemos? No. Sería 6 acá, ¿no? 6 y 18. Bueno, si hemos hecho correctamente la operación, tendríamos eso. Por lo tanto, saque usted la mitad. La mitad va a tener, que la es ¿cuánto? 9,31. 9, ya tiene la. Pero, ya sabe, esto de acá es el C, distancia del centro al foco. También lo tiene aquí, distancia del centro al foco, acá también hay C. Podría afirmar, dado que esto es A, ¿no es cierto?, que el C sería la diferencia entre ellos dos. Claro, lo vamos a plantear así, ya está visto en el esquema. El C que me hace falta para la excentricidad va a ser la diferencia. ¿Entre quiénes? Entre el A, que vale 9,31, y esta distancia 9,16. 9,31 menos 9,16. ¿De qué resultado estamos hablando? A ver, 31 con 16, estamos hablando de 15, ¿no? Sería 0,15. Bueno, ahí están los dos valores, chicos. Entonces, encontramos la excentricidad. Por lo tanto, profe, la excentricidad, lo hemos dicho, es el C dividido entre el A. Entonces el C, que vale 0,15, lo divide entre el A, que es 9,31. Y en el examen de admisión
me dicen precisamente, ¿no? Calcule la excentricidad de la órbita terrestre con 3 cifras significativas. Si usted hace el cociente, le debe dar el siguiente resultado: 0,016, ¿ya? Confírmelo al momento de realizar la división. Interesante, ¿no? Planteó elipse la Universidad Valdizán, pero en la siguiente planteó parábola, que también es de geometría analítica, es el tema anterior a elipse. Vean, en la figura le muestran una serie de peces tipo cardumen, ¿no? Simplemente es el modelo Deco, pero lo que nos interesa es que este cardumen sigue en toda la dirección de una parábola, ¿no? Entonces nadan en forma de parábola para encerrar a sus presas, ¿no? Unos peces pequeños, así lo indica el problema. Bueno, entonces tomando como vértice de la parábola el origen de coordenadas XY, el foco, a diferencia del elipse que tiene 2 focos, la parábola solo tiene 1. Entonces, del vértice al foco, y el foco coordenada 2, 0. Esto significa que acá hay 2 unidades. Entonces, pregunta, diga cuál es la ecuación que describe a esta parábola. Ecuación de la parábola. Acá debe tener usted cuidado. Teoría. Distancia entre el vértice y el foco. Esto se llama P. Y ese P representa el parámetro de la parábola. Dentro de los elementos de una parábola hay una cuerda que pasa perpendicular por el foco, que define el ancho de la parábola. Y el cálculo matemático dice que esto es 2 parámetros y acá también 2 parámetros. ¿Cómo se le llama a esta longitud? A esta longitud LR se le llama el lado recto, ¿no? Algunas consideraciones del estudio de la parábola. Esta parábola que le muestran en su problema es paralela al eje X, vértice en el origen, entonces sería la ecuación canónica estándar. Parábola, vértice sería en este caso 0, 0, vértice en el origen, sin desplazamiento del vértice en el plano cartesiano. La teoría nos dice, si la parábola, como es una curva abierta, uno de los ejes tiene exponente cuadrático y el otro lineal. Si la parábola es paralela a X, el cuadrático es el otro eje, es decir, el Y. Entonces vamos a Y al cuadrado igual. Lo que define es el lado recto, el ancho de la parábola, por el X, que tiene exponente unitario. ¡Listo! Eso es lo que usted debe saber. Lo que pasa que el lado recto también se puede reemplazar con longitud 4p. Así que la parábola lo puede representar de forma equivalente como 4px, para este caso, paralelo al eje X. Entonces, como la coordenada del foco es 2, 0, usted ya tiene el parámetro. El parámetro vale 2. Profe, el parámetro vale 2. Por lo tanto, ecuación de la parábola, 4 por 2, 8x, pero lo puede representar así, para que deje 0 según la clave, y usted encontrará esa expresión en la clave C. Y cuadrado menos 8x igual a 0. Ahí está. Interesante. Pero en la 72, siguiendo el ejemplo anterior, ahora me dicen, un pez atún está ubicado en la intersección de la directriz con el eje de las abscisas, o sea, el eje X. Este pescadito atún está sobre la directriz, no, el Y, perdón, es esto. Eje Y, eje X, y esta recta es la directriz de la parábola. Ajá. Y este pez está ubicado acá en la directriz. Va a una velocidad de 0,8 y quiere cazar al pescadito que está en el foco. Del vértice al foco hay 2 unidades. Teóricamente, ¿qué cosa es la directriz? Bueno, es una recta que define los puntos de la parábola. Todo punto de la parábola, teóricamente, se encuentra a la misma distancia del foco que de la recta directriz. Por eso, el vértice que pertenece a la parábola está a una distancia 2 del foco. ¿A qué distancia está de la directriz? A 2 unidades también. Se puede decir que el vértice es punto medio entre el foco y la directriz, ¿no? A esa distancia intermedia. Entonces, si yo quiero calcular el tiempo que se demora, sabiendo que la velocidad es constante,
¿no? Bueno, si uno dice que espacio es igual a velocidad por tiempo, significa que esto sería el espacio, la distancia recorrida sobre la velocidad, para calcular el tiempo, ¿no? Entonces diremos, tiempo, ¿cuál es el espacio? Distancia recorrida desde la directriz al foco, serían 4 unidades. Divídalo entre la velocidad a la que va el pez, 0,8 metros por segundo. Oiga, si usted lo divide, le sale 8 entre 10, sería 40 entre 8. El tiempo que demora, 5 segundos sería, ¿no?, la respuesta para este ejercicio. Muy bien, y en la número 73, muchachos, en la número 73, simplemente nos presentan una circunferencia, ahí hay un ángulo de 130 grados, y bueno, hay una luz proyectada y una luz reflejada, indicado por estas dos líneas, y me piden el ángulo que forman esas dos. Bueno, este ya capítulo de circunferencia, ¿no? Esto sí ya está un poco más accesible, porque si esto es 130, el arco que está enfrente es su doble, sería 260 grados, pero X sería ángulo central. Por ser central, se explicó que el arco mide lo mismo. Cuando es inscrito es el doble, cuando es central es lo mismo, esto sería X. Así que si yo junto los dos, 260 con X, esto me va a dar una vuelta 360. Por lo tanto, el ángulo sería, bueno, si usted lo resta, ¿qué valor tenemos? 100 grados, ¿no es cierto? 100 grados. Y esa sería, pues, jóvenes, nuestra respuesta. Y de esta manera hemos culminado nuevamente con otro repaso del curso de geometría en compañía de su amigo el profesor Cristian Tello y auspiciado por la Academia Genios, que está interesada en que usted se prepare correctamente y afronte un exitoso examen de admisión a la Universidad Emilio Valdizán. Por mi parte, jóvenes, será hasta una siguiente oportunidad. Cuídense mucho, sigan estudiando. Nos vemos.